José Luis, es un placer estar acá con vos, que hayas tenido la amabilidad de recibirnos y charlar un poco, ¿no?, de lo que nos interesa, que es la conciencia, el autoconocimiento, el descubrir un poquito cómo vivir tal vez de otra manera en el mundo y cómo cada uno puede encontrar su camino para ser feliz, tal vez, ¿no? Primero el agradecido soy yo. Y agradezco mucho que se hayan venido hasta aquí, además. Tenemos el lugar disponible, pero realmente que hay que decidirlo y lo han venido. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Quería iniciar la entrevista, la charla, porque a mí me gusta charlar y que vaya fluyendo, ¿no? Que eso es lo lindo de las charlas. Te quería preguntar, ¿qué es la conciencia para vos? Y ¿cómo crees que ha ido evolucionando a lo largo de la historia la definición o lo que nosotros entendemos por conciencia? Claro. Suponer que ha ido evolucionando ya es una toma de posición que en todo caso la tenemos que sustentar. Las siglas de la escuela que yo fundé ya hace 40 años es Enseñanza de Iniciación, Psicoanálisis, Ocultismo. Edipo es el nombre. Voy a usar eso mismo como recorrido para tema tan importante que propones, porque voy a empezar hablando como psicoanalista. Prácticamente no hay otra enseñanza en Occidente que haya profundizado tanto como psicoanálisis en el concepto de la conciencia. Por eso creo que es un buen oasis donde ir a beber en este tiempo donde todo es tan turbio respecto de qué entendemos por estos conceptos. Hay que entender de entrada, y es muy necesario hacerlo realmente, que la conciencia es parte de una estructura. Si no se lo entiende con un pensamiento estructural, se termina cayendo en psicologismos que nada varían. Le podemos poner todas las definiciones y las palabras que queramos, que decir tomar conciencia de algo, después de eso todo sigue igual. Son 40 años de enseñanza, doy enseñanza en diferentes niveles desde hace muchos años, tengo el honor de ser recibido en muchos lugares del mundo y lo puedo asegurar. Después de que alguien tomó conciencia de algo, después vuelve a restablecerse, las aguas se quietan y no se producen esas diferencias que se suponían. ¿Por qué? El primer motivo es porque se lo piensa como una cuestión aislada, no como una cuestión de estructura. Si vamos a entenderlo profundamente, hay que sorprenderse ubicando que no hay iniciado que no se haya interesado en el tema. Y estoy hablando de Cristo, Buda, Mahoma, y estoy hablando de lujosa sucesión de nombres. La mejor vía para entrar a tomar conciencia de la conciencia y que no sea lo mismo hacerlo o no, es advertir de entrada que tomamos conciencia de acuerdo a algo que nos hace tomar conciencia. Uno puede preguntar si esta es una pregunta tremenda, estructural. ¿Los bebés son todos conscientes o no tienen conciencia? Es una pregunta tremenda. Esto ha llevado debates enormes. ¿Un bebé es consciente de todo o no tiene la más mínima conciencia de algo? Cada se dividen las aguas, hay escuelas y escuelas. Okay. Si partimos de esa pregunta podemos entender que si yo te pregunto a ti, ¿qué pasó? Cuéntame tu primera experiencia con el biberón, ¿no? O lo que fuera, no te vas a acordar. Uno puede decir, si no se acuerda no hay conciencia. Bueno, la respuesta es concretamente ubicada en que va a depender para la conciencia de algo que de eso le haga una experiencia consciente. Hasta ese momento no hay diferencia entre consciente e inconsciente. Esa es la respuesta primero. No se puede pensar si es consciente o inconsciente porque no hay diferencia. ¿De qué depende de la conciencia que alguien tome de algo? Del contexto que le ubique de qué se trata la cuestión. Acá está la clave. Son casi sinónimos y estructuralmente son sinónimos. Son casi sinónimos además etimológicamente. Conciencia significa consaber. Ciencia es saber. Contexto significa contexto. ¿A qué recurrimos para saber? A los textos. Ok. Según el texto que recaiga sobre algo, ese algo tendrá o no un nivel de conciencia. Si en este momento yo te digo a ti, ¿has tomado conciencia del colibrí que yo tengo sobre la mesa? Acabo de ponerle texto, lo nombré, ahí entra en tu conciencia. Contexto, casi sinónimo de conciencia. En las iniciaciones, esto eran pruebas enormes. Yo estuve con hombres de sabiduría de las diferentes culturas, tuve el honor de ser recibido, tengo el honor de ser recibido, chamanes, pero chamanes no de exportación, chamanes que casi ni quieren recibir al hombre blanco y tuve el honor de que me recibieran, que son centenares de viajes,
Estas eran pruebas que ellos hacían. Te toman esa prueba, como diciendo, ¿y has notado tal cosa? A ver si tu conciencia sigue siendo la del occidental que llegó hacia ahí y sigue pensando. O, por ejemplo, tomaste conciencia de cuando tú llegaste, tal ave pasó y la sombra del ave cayó sobre ti. Oh, si no me lo decían, no me enteraba. Ahí tenemos. Contexto igual conciencia. Tomar conciencia de que cuando yo empiezo a caminar paró la lluvia. Y al parar la lluvia para mí es armónico, porque yo no quería que la lluvia me detuviera. Te lo nombran, tomas conciencia. A partir de ahí la segunda parte de la pregunta. La evolución. Comprendamos que por evolución entendemos, dentro de las mismas reglas de lo que acabamos de ubicar, según el texto que nos digan de qué es la evolución, podremos entender que la conciencia evolucionó o no. La humanidad está anclada en los mismos problemas desde siempre. Si algo yo dediqué los primeros años de mi investigación, fueron 14 años de leer todos los días de mi vida, 14 horas por día, y esto significó leer muchos de los escritos sagrados de la humanidad. Todos los que yo conozco los leí, por lo menos en las partes fundamentales. Un texto como el Mahabharata te lleva toda la vida, si lo quieren leer, pero el Bhagavad Gita es parte de él. Y digo, todas están de acuerdo en algo. El humano siempre ha tenido y sigue teniendo exactamente los mismos problemas. Tú y yo tenemos los mismos problemas que el rey Salomón en la Biblia, que David tuvo con Salomón en la Biblia. Los padres y los hijos, los mismos problemas. La tecnología, lo que se haya avanzado, no nos resolvió un problema como seres humanos. Los mismos problemas que hacemos con la intrascendencia de la vida, qué hacemos con los problemas con los hijos, con nuestro propio cuerpo, qué pasa con los problemas de pareja, qué pasa con la sexualidad, son los mismos, es un mismo guión. ¿Dónde está la evolución de la conciencia entonces? Y podemos decir, mirá que tenemos más conciencia que cualquier otro. Hoy un niño de escuela secundaria, creo que acá en Barcelona se llama también secundaria, no sé, la escuela intermedia, sabe más que lo que sabían juntos Sócrates, Platón, Aristóteles, con todos. Tomó conciencia de un montón de cosas más. No puede resolver lo mismo que no podía resolver ellos. Esto quiere decir, hay un problema en el texto que se nos ubica respecto de en qué consisten las cuestiones. Tomar conciencia de algo, sujetos a un texto, que está sujeto a un paradigma, que no ha resuelto los problemas esos, no nos trae diferencias. Ahí es donde comienzo mi recorrido. Traté de ir a buscar otros textos que respecto de lo mismo me den estados de conciencia diferentes porque lo escriben distinto. Si yo me asomo a la ventana y digo, hoy llueve, mira, llueve, eso es tomar conciencia de que llovió. De acuerdo a un texto, la lluvia y yo no tenemos nada que ver. Hoy llovió, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¿Y tú qué tienes que ver? En las culturas iniciáticas, el texto es, llovemos, hacemos llover. Y hoy para mí que llueva puede ser armónico, si yo quería estar en casa escribiendo mis libros, qué lindo, una tarde de lluvia que me inspira. Pero yo hoy quería ir al parque a correr, para mí eso es inarmónico. Tomo conciencia de algo inarmónico en mí por el texto con el que lo nombré. Una cosa es que yo diga, hay una debacle financiera, tomemos conciencia, nada. El texto a mí no me involucra en absoluto. A mí la debacle financiera me afectó, a ti no. ¿Yo de qué tengo que tomar conciencia? ¿De la debacle financiera? ¿O de que efectivamente hay algo en mí por lo cual la debacle en mi vida pudo entrar y tener efectos? El texto con el que lo ubique dependerá entonces de eso la conciencia que tome de la cuestión. Para redondear, no para concluir porque este tema es infinito, pero por lo menos para redondear. Freud descubre algo que para esto es extraordinario. No existen hechos traumáticos. Todos creemos que tuvimos algún hecho traumático, que si no hubiera sucedido en nuestra vida, no existe un hecho que en sí mismo, ni los peores, pensemos los peores que queramos, son los peores de acuerdo a un contexto. En otra cultura, esos mismos hechos no producen trauma, o al revés, son vistos como bendiciones. Si un padre deja a un nene en el medio de un lago y se va aquí, decimos, qué traumático, está traumatizado para toda la vida. En el Tíbet eso es prueba de amor al hijo. Lo piensan de otro modo, si sobrevive en el lago helado, va a vivir bien, si no, mejor que ahora ya pase de encarnación, le estoy ahorrando un montón de sufrimiento. ¿Qué es eso? ¿Un acto de crueldad extrema o un acto de amor? ¿De qué tengo que tomar conciencia? ¿De que ese padre lo ama o lo...? Depende del texto. Entonces, ¿qué es conciencia con texto? Cambiemos el texto y cambiará la conciencia de acuerdo a lo que queremos lograr. Ahí entonces está el truco. Ir a buscar los textos que me ayuden para la realidad que yo quiero generar. Y yo he trabajado con los textos sagrados de la historia de la humanidad que te dan esa plasticidad.
Ahí se generan los 11 pasos de la magia. Hay 11 textos en nosotros que tenemos que poner en marcha para adquirir una conciencia que sea exactamente coherente, armónica con lo que queremos generar en la realidad. Es un cierre abierto, la pregunta. Es un cierre abierto, queda abierto en qué consiste todo eso, pero creo haber orientado en lo que tuviste la amabilidad de poner en cuenta. Sí. Preguntaba, no por el hecho de afirmar que hay una evolución, por ahí no utilicé el término correcto, sino porque me refería al hecho de que hace 2500 años, 10.000 años, que los grandes sabios indican un camino, por así decirlo, en la esencia de vivir, en la forma de vivir, y lo vemos en la realidad, que en nuestra realidad, por así decirlo, la sociedad muchas veces va a peor, por así decirlo, ¿no? Que no ha evolucionado mucho. Realmente me encantaría tener donde... Además, si yo me pongo muy riguroso, se dice que al revés hay una involución de la conciencia, que cada vez estamos más adormecidos. Y hablamos 5 minutos y te puedo dar un montón de argumentos de que tal vez la conciencia... Es que la conciencia no es una solución. Buda de la conciencia... Si yo te cuento lo que dice Buda de la conciencia, es uno de los 11 problemas que tiene el ser humano. Se llaman las 12 nidanas, 11 más 1 que es el que une a todos. La conciencia es uno de los 11 nidanas, uno de los 11 eslabones de la cadena que hay que aprender a cortar. Lejos de lo que podemos suponer, conciencia expandida, conciencia alterada, estados de conciencia superiores, la conciencia es un problema para Buda. Y esto lo podemos convenir perfectamente quienes nos interesamos en un camino de iniciación. En todo caso, vaciarte de la conciencia y generar otro contexto para la misma cuestión es lo que hace que esa cuestión deje de atraparte. Si no es lo que tú dices, 10.000 años, ¿y dónde está mayor cercanía de la humanidad con lo que nos enseñaron los mismos que la humanidad considera sabios? Porque esto es lo paradójico. O sea, yo puedo decir, bueno, qué sé yo como occidental no tengo mucho interés de acercarme demasiado, no sé, digo un ejemplo, a Mahoma o a Buda, pero en general el occidental quiere acercarse a Cristo, está igual de lejos de Cristo hoy que 2000 años atrás. Lo mismo el medio oriental con Mahoma o el oriental con Buda. Yo que trabajé con los 3 fundamentales de aquellos que son la historia de la iniciación en sus textos fundamentales, a eso me refiero cuando trabajé con los 3, es decir, fui a recorrer los textos originarios de lo que enseñaban. Muy bien lo has dicho tú, un camino en singular, y la humanidad está por igual de lejos de eso. Y la misma humanidad se hizo creer a sí misma que tiene más conciencia. ¿De qué depende precisamente? Eso es lo que yo trato de enseñar. Hay textos con los cuales, y cuando me refiero a textos no me refiero a libros nada más, hay vías por las cuales las cuestiones que nombro se van a generar en un estado cuya conciencia me permitirá liberarme de la conciencia que me ataba y otras que me atan más. Ahí empieza el juego. Vaciarse de la conciencia es necesario para adquirir conciencia superior. Pero esa conciencia superior no es un darse cuenta, porque si tú le preguntas a alguien, lo que tú me preguntaste a mí, se lo preguntamos a cualquiera, ¿qué es la conciencia? Y más o menos de darse cuenta de las cosas, advertir algo que antes uno no. ¿Qué va a advertir? Depende del contexto, con los textos con los cuales se lo nombre. Y la magia, yo enseñé los 11 pasos de la magia como camino intermedio a eso que es el camino de la iniciación. La magia te enseña a nombrar, o sea, a poner textos que abran caminos hacia lo que tú quieres. No que te lo cierran en yo tengo conciencia de que con esta crisis no voy a poder hacer lo que yo quiero. Eso es una conciencia nidana, como diría Buda, te ata. Pero es conciencia, nadie le puede dudar. Entonces la conciencia en sí misma no trae resolución, sino que el texto que yo tengo que ponerle a la cuestión es el exacto. Pero mi conciencia previa me dice, yo me estoy engañando. Por mucho que yo crea que le cambio la frase a la crisis económica, la crisis está ahí, es realidad y yo no voy a poder... ¿Ves? La conciencia previa es necesario vaciarse de eso para que deje de ser nidana, cadena. Qué bueno. Por eso digo, no es forma de cerrar estos temas. Los abres y bueno, y es un camino, como bien dijiste. Al fin y al cabo, lo que propone José Luis es lo que también muchos proponen y lo que por lo menos te hablo desde mi pequeña experiencia personal de crecimiento y madurez es también desaprender un poco para volver a aprender, ¿no? Nuevos hábitos. Es imprescindible, es imprescindible. Eso es lo que se llama en magia arranque bifásico, término que en realidad es de Freud. Y significa eso. Hay una fase en la cual encaramos en los temas. No se haga un problema, siempre está mal. Punto. Uno dice, pero siempre me equivoco. Siempre de entrada, la conciencia previa trata de tomar el partido, trata de tomar la situación.
Dejar de hacerse problema, porque uno de entrada casi siempre lo que está haciendo no va a ir en el camino que quiere, ya es sacarse una mochila de piedras enorme. Porque uno tendría que decir, bueno, no me tendría que haber equivocado. Hay un apotegma de magia que dice, el mago se tranquiliza cuando descubre que se equivocó, no mientras cree que no se ha equivocado. Mientras crea que no te estás equivocando, lo más probable es que estés en un equívoco llamado, bueno, Buda llama avidia, ignorancia, estoy ignorando donde me he equivocado. Ese juego previo es de vaciarse de aquello que me hace creer de entrada cómo son las cosas, me va a exigir entonces la posibilidad de algo genial. Yo voy a elegir con qué voy a contextualizar lo que quiero, en lugar de que mi conciencia de antemano me diga, respecto de esto, no podés, podés, no tenés, tenés, no sabés, sabés. La conciencia de antemano ya tiene un menú. En la cultura de al lado el menú es distinto, pero lo que no varía es que estamos todos presos de un menú. Si yo digo, sabes que me llamaron otra vez de Machu Picchu, tengo que ir, ¿quieres venir la semana que viene? Uy, no puedo. La conciencia de entrada decidió por ti. Si yo a eso le decido mantener en ese lugar la cuestión, yo no tengo posibilidades de adquirir una conciencia que me libere. Ya estoy preso de antemano. Empiezo a ver qué tengo, qué puedo, qué sé, qué debo. Chao. Esos son los paradigmas de la conciencia que atan. Aprender con qué liberarme de eso es vaciarme para entonces generar lo que yo quiero. Fíjate que la cuántica, por mucho que hayamos avanzado, llegó a la misma conclusión. Yo en los plenarios hace un tiempo, ya hace unos años de esto, yo les mostraba filmaciones de los cuánticos hablando hoy. Se la pasan citando los Vedas, el Bhagavad, se la pasan citando las Upanishads. Fueron a confirmar lo que ya sabíamos desde hace miles de años en la humanidad. Solo que ahora lo hacen desde una conciencia científica que nos tranquiliza mucho más. Pero nada nuevo. Pero digo, la cuántica, que a nosotros en nuestra conciencia científica nos tranquiliza, llegó a la misma conclusión. No se puede generar un universo si no es desde el vacío. No puedes generar tu resultado sin vaciarte primero. Tu resultado, tu universo, tu realidad. Por supuesto que usted nos lleva a preguntas tales como ¿y qué es la realidad? Te doy el comodín por si quieres usarla. Venga, ¿vamos por ahí? Dale, por supuesto. Y como ves, por eso son 11 pasos. Una vez que la ficha del dominó primera está tirada en la dirección correcta, te interroga absolutamente todo eso que finalmente crees que es la conciencia. Nada más y nada menos que aquello que es el centro alrededor del cual gira todo lo que queremos hacer cuando queremos hacernos conscientes. ¿Conscientes de qué? De una realidad. ¿Y qué es la realidad? Es confirmatorio totalmente. Tal vez con esto podemos hacer una buena conclusión de introducción. Tomo todo esto como una introducción, nada más y nada menos que basada en la conciencia. Si yo quiero preguntar a alguien qué es realidad, la manera más concreta de ubicarlo es ir al texto. Lo que aprenden los iniciados. Es decir, una palabra bastará para salvarnos. Cristo decía, no es lo que entra por tu boca lo que te pudre la vida, es lo que sale, el texto. Es como siempre, la lupa está puesta ahí. El texto de la palabra realidad es un mapa de en qué consiste la realidad. Pero lo vamos a buscar en otros lados, lo buscamos en el saber, lo buscamos Realidad tiene en su etimología una joya de la etimología de la historia de la lengua, porque es una etimología que comparte egipcio, arameo y griego. La palabra realidad es como un compendio de lo que enseñaron los egipcios, y estamos hablando de los egipcios. Los arameos, Buda, Cristo, Buda también indio, pero hay que entender que el idioma es el mismo, prácticamente. Mahoma, arameo, es una misma raíz sagrada. Entre el sánscrito y el arameo hay notoria igualdad. Por supuesto, entre el árabe y el arameo más aún. Y esto es una joya que incluye todo eso. La realidad empieza en tu mente. Esto no es una frase New Age. Esto no es una frase New Age. Esto es rigurosidad pura. Realidad tiene de etimología revis. Y revis, cuando tú revisas algo, ¿qué estás usando? Tu mente. Revis es mente. Mastiquémoslo un poco. El origen de la realidad rigurosa, estructuralmente hablando, como antes decíamos, es mente. Y a eso se le agrega el res. Realidad, revis y res. En la misma, por eso digo, es una etimología. Res, ¿qué significa? Sustancia. Descartes, res extensa, res cogitans. Y uno dice res cogitans y sigue de largo. ¿Para qué me has dicho? Res cogitans, ¿qué es res cogitans?
sustancia pensante. Pero este era un brujo. Yo estoy hablando de Descartes. Descartes tenía una madre iniciada y le enseñaba. Descartes no sacó las cosas del hemisferio izquierdo y de pensar y de obtener conciencia, las sacó de un camino como este. La ciencia es cartesiana, ok, la ciencia es magia pura, porque viene de alguien que pensaba así. Cuando en la facultad te enseñan sustancia pensante, y uno se lo aprende de memoria, res extensa, res cogitans, te están diciendo algo terrible, te están hablando de magia pura. ¿Cómo sustancia pensante? Yo me conecto con la sustancia, quiere decir. Cuando yo al sol lo tomo como res cogitans, y no solo como res extensa, estoy pensando como mago. Entonces le hablo al sol y le digo las cosas que yo le digo. Ahora está en internet, no puedes andar falseando las cosas. O sea, yo hace 30 años que decía esto y un grupo de afortunados que estaban ahí lo podían atestiguar, ¿no? Pero yo decía, ¿qué día tenemos que dar en tal qué lugar del mundo? Ok, van a ver. Los espero ahí, ese día va a estar la lluvia antes, pero después va a estar el sol. No me importa si es verano, invierno, hemisferio norte, hemisferio... ¿Qué estoy diciendo? Me conecto con una conciencia llamada lluvia. Uno dice, esto es llamanismo puro. Sí, también sabes qué es eso, cartesianismo puro. Sustancia pensante. Retornemos a la conciencia. Res es sustancia. Pero antes del res está el revis, mente. ¿Qué es la realidad? Revis, etimología, revis. ¿Qué es la realidad? Lo que tu mente hace con la sustancia. Esto es estructura pura. Jamás puedo pensar entonces que la realidad me viene de afuera. Bueno, a ver, hay o no hay paro en el país, hay o no hay buena economía, que hay o que no. ¿Hay cura para esta enfermedad o no? Todo eso es pensar con una conciencia nidana, con una conciencia que me ata. Es que la realidad no es eso. La realidad empieza en la mente y modela a la sustancia. Todo esto es la historia de lo que llamamos ciencia en Occidente. Pero antes de eso, hay 10.000 años que lo vienen enseñando mucho mejor que lo que hoy la ciencia de Occidente apenas está espiando, arañando como puede, de la relación del objeto, del efecto observador sobre el objeto. Pero ¿qué dicen? A la larga el objeto sigue lo que estaba en la mente del observador. Pero lo llamativo, o sea, si el observador tiene la expectativa de que el átomo con el pin va a ir hacia la derecha en el experimento, se confirma. Pero si tenía la expectativa de que va para la izquierda, se confirma. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la sustancia hace lo que tenía en la mente. Perfecto. Ahora voy al científico y le digo, don científico, cambie. Piense que va a ir para la izquierda. No puedo. No me sale, porque todas mis ecuaciones me condicionan y me dicen, va a ir para... Acá estamos en el tema. Ahí se necesita un camino interior. Eso es lo que yo trabajo. Ese camino interior para que cuando tú quieres generar una conciencia que sea armónica con tu resultado, a su vez necesite desocultar con qué cuestiones ya estás condicionado por lo que no las vas a lograr. De esto, si yo tuviera que decir, si tú me preguntas, bueno, ¿de esto hablaron los iniciados? Bueno, ya que me lo preguntas, yo diría entonces, no hablaron de otra cosa. Cristo enseñó exactamente esto, pero nos largaron un texto cuyo contexto no tiene nada que ver con aquello de lo cual Cristo trataba que tomen conciencia sus discípulos. Fíjate, Cristo dice una frase apoteótica, que es un tema de prácticamente todo lo que hay que considerar para considerar la conciencia. Cristo dice una frase que yo te voy a contar cómo la tradujeron, el contexto, cómo la tradujeron. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor Cristo, salga más seguido a la calle, decirle con todo respeto. La verdad que no es así, Cristo. Yo creo que conozco la verdad de un montón de cosas de las que no me puedo hacer libre. Conoceréis la verdad, yo voy al juicio y sé que tal fue que me hizo tal cosa porque lo vi, pero tengo que probar. Conocer la verdad no me libera. O lo que dijo Cristo no funciona, y entonces nos tenemos que tomar a Cristo como alguien extraviado, o los extraviados somos los que seguimos contextos que la Iglesia le agregó a eso. Cristo no dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque Cristo tenía una rigurosidad con las palabras, en las que raramente además repetía 2 veces la misma palabra en un párrafo. Yo he trabajado con Cristo en los textos originarios. Claro, eso no quiere decir que yo hable arameo, que yo hable griego. Hoy, como para ver una etimología en griego, no te hace falta hablar griego. Yo fui a estudiar las lenguas originarias de los textos, no hablar las lenguas, eso lo quiero aclarar. Bueno, Cristo dice, perfectamente ubicado en el contexto de lo que venimos hablando, conoceréis la aletheia y la emuná os hará libre. ¿Qué es aletheia? Lo que para Buda era nidana, la verdad que me encarcela de antemano.
Aletheia, alas, mariposa, también se traduce. Mirá qué interesante. Perfectamente se podría haber traducido lo que dijo Cristo y estaría bien. ¿Eh? Conoceréis las mariposas y os harán libres. Anda, Cristo, ¿qué tomaste? Ok, sin embargo, el respeto a lo que dijo Cristo es ir a escuchar el texto que dijo, no lo que nos dicen del latín que dijo en la traducción. No. Lo que dijo es, aletheia es una verdad que necesitaba alas, había que liberarla. Estaba ahí y había que hacerla volar. Esta es la verdad de la que hablábamos antes. La conciencia que previamente necesitamos vaciar. Pero lo que viene es lo poderoso es lo que viene después. Lo que te libera es la emuná. Tú liberas a la aletheia esas verdades previas. Dábamos ejemplos concretos. No puedo, no tengo, no sé, no debo. Verdades previas. Cristo te invitaba a liberarte de esa aletheia. Sacarla a la luz. Pero ¿quién dice que vos podés o no? Te estoy dando un camino de divinidad y vos me venís a decir que no podés. A Dios nadie le dice si puede o no. Tú no me has tomado en serio la enseñanza, porque siempre Cristo estaba, como digamos, enojado con los discípulos, junto con el amor y con todo, ¿no? Está bien, bárbaro, pero esa es la parte que le gusta a la iglesia. Cristo bajó de la cruz y lo primero que hizo fue retar a los discípulos. ¿Cómo habéis dudado? ¿Vos también de esto dudaste? O sea, el tipo estaba totalmente interesado en una rigurosidad que a los discípulos les quedaba lejísimo. Y esto es así, no hay escena prácticamente de Cristo donde cuando hablan de enseñanza no les dice no habéis comprendido nada. Y habla hasta de los canónicos, no me voy en este momento a los apócrifos, los evangelios, que se compran en cualquier iglesia, dicho así un poco fuerte, pero bueno, esos evangelios de todos modos tenemos verdades continuas de Cristo haciendo esto de decirles no entendiste y nada. Cuando Cristo les decía liberarse de la aletheia, les invitaba a llenar con emuná. Ahí está lo explosivo. Emuná es la misma etimología de emanar. Viste que en el Islam es el imán. Está mal dicho lo que voy a decir, ya lo sé y pido disculpas. El papa del Islam. No, el Islam no tiene papa, ya sé. Pero para situarlo. Sí, exacto. El regente es el imán. Okay. ¿Imán qué es? El que se llenó de emuná. ¿Y qué es emuná? La verdad que va de adentro afuera. La que yo emano. Si yo efectivamente emano, voy a realizar el viaje, el universo empieza a generar lo similar atrayendo lo similar para que yo realice el viaje. Esa emuná me libera. Pero si yo quiero meter la emuná con magia, con 11 pasos, yo quiero realizar tal viaje y lo voy a generar. Pero la aletheia previa, no, pero no podés, vos sabés que no podés. No tenés con qué, no te hagas el que. Esa aletheia es de la que me tengo que liberar para que la emuná nos haga libres. Te das cuenta que es un mismo tema continuamente. Hay una conciencia en nosotros que es un serio problema. Y esa conciencia creemos que la expandimos y va a ser mejor. Esto es como tener un tumor y transformarlo en un cáncer, finalmente. De expandirlo no va a resolver algo, al revés, lo va a traer peor. Esa conciencia que queremos expandir es el cáncer por el cual terminamos cada vez más limitados. Porque a la conciencia no hay que expandirla, hay que generarla. Y para eso primero se necesita liberación de aquello que tengo que hacerlo volar. Fíjate, Cristo, okay, me voy a Buda. Lo mismo que te acabo de decir, cambio las palabras y es lo que enseñó Buda. Para Marta y Sambriti, las dos verdades del budismo. Volvemos a empezar. Sambriti, la tengo que desalojar. Para dejar entrar la verdad para, como en castellano, para, al lado, una verdad al lado, que yo pueda meter de esa, y que no entra, estaba al lado, es para Marta, porque la tengo que desalojar a la primera, a Sambriti. De ahí Buda llega a las 4 nobles verdades y lo ilumina. Esto es fundamental, porque los budistas, recordemos, Buda no era budista, Cristo no era cristiano, Mahoma no era mahometano, ninguno quería religión. Los tres y algo lo que estamos claros de acuerdo. Okay. Cuando yo digo Buda, por favor, que no se confundan con el budismo. Como cuando digo Cristo, que no se confundan con el cristiano. Okay. Yo he enseñado la historia oculta de Cristo pre-cruz, post-cruz, la enseñanza oculta de Cristo pre-cruz, post-cruz y lo mismo con Buda y con Mahoma, sin cruz. La única diferencia. Ok, pero ¿qué estoy diciendo? Los tres enseñaron algo de lo que la religión lo transformó en otro texto. El contexto hace que uno tome entonces conciencia de otras cosas, no de las que enseñaron ellos. En Buda, uno dice, las 4 verdades lo liberaron a Buda. Con todo respeto. ¿Y por qué a los budistas no? No conozco un budista que se haya iluminado. Y todos los budistas conocen las 4 nobles verdades. Y si nos ponemos provocativos, podemos preguntar, ¿de verdad la solución que Buda le enseña en su enseñanza poderosísima al Dalai Lama ante el conflicto con China es escapar por todo el mundo desde hace 40 años?
Eso es para lo que enseñó Buda. Buda no escapó de los brahmanes, como Cristo no escapó cuando lo fueron a buscar. La enseñanza del Dalai Lama, cuando termina siendo, tenés un problema, escapa. 40 años, escapate, ya está. Eso le enseñó Buda. Yo quiero que se entienda. No tengo la menor duda de que el Dalai Lama conoce las 4 nobles verdades. De hecho, yo estuve en conferencias donde él habla de las 4 nobles verdades. Muy lindo. ¿Dónde está el efecto que Buda le enseña a su vida y a la humanidad a través de su vida gracias a las 4 nobles verdades? Escaparte ante un problema. No te olvides que para los tibetanos este Dalai Lama es el traidor. Esto no es una opinión mía, por favor. Este es el 14º Dalai Lama, era la profecía, es el 13º y el 14º serán la gran traición, que a su vez coincide con las profecías de Malaquías sobre el actual papado, de que se acaba acá la cuestión. Y a mí cuando en los reportajes años atrás me preguntaban por el cambio de papa, yo decía, si Malaquías tiene razón y se va a acabar la iglesia, seguro que va a ser un argentino. Nadie para que se acabe y lo está logrando. Ya estamos ahí. Más allá de bromas, yo he escrito sobre esto y se está haciendo ahora 3 películas sobre esta enseñanza. Una de ellas es de este tema específicamente. Si hoy viene Cristo, ¿cómo nos demuestra que es Cristo? El primer obstáculo lo va a tener con la iglesia. Le va a salir a decir todo al revés. Y él va a decir, es que yo no dije lo que ustedes dijeron. Hazme un milagro. Es que yo no hacía milagro. Y lo que ustedes supusieron como milagro, yo no lo hacía. Cristo no dice que hacía milagro. Yo expliqué cada uno de los supuestos milagros y no hacía falta hacer esa prueba circense. De hecho, habían otros más magos que Cristo. Simón de Cirene, habían otros que tenían más marketing, que hacían milagros mucho más interesantes, y es por eso. No es por eso, es por otra. Ok, que trato de que se entienda. Las 2 nobles verdades, retomemos. Para Marty Sambriti, para Buda. Aletheia y Emuná para Cristo. Después, si quiere, lo vemos en Mahoma también, con mucho gusto, pero vamos a llegar siempre al mismo concepto. Mahoma enseñó lo mismo. No sirven las 4 nobles verdades si no entras por la vía de las 2 nobles verdades. Y las 2 verdades a Occidente no le interesan, porque son las que te enseñan de qué vaciarte y de qué llenarte. Ahí llenarte de las 4 nobles verdades, de las cuales vale también aclarar, el mismo Buda se burló. Porque de las 4 nobles verdades, las que valen son las 2 primeras. La tercera te avisa hay solución, y la cuarta metió un camino de solución de la que el mismo Buda, mucho después, decía, bueno, no, ese camino de solución está bien para el que quiere vivir en un templo, en un monasterio, pero para la vida no hace falta para seguir a Buda hacerse budista. Es lo que estaba. Ok, reubicamos. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es realidad? Lo que mi mente hago con la materia, lo que mi mente hace con la materia. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando yo quiero con mi mente hacer algo para que el mundo material, la realidad material, cuando digo realidad material digo con cuánto dinero llego a fin de mes, qué estado de salud tengo, qué puedo o no puedo hacer en la vida concretamente, no hablo solamente de sentirse mejor o no, sentirse más liberado, estoy hablando de lo que para lo cual es la magia, generar realidad propia. Que a mí el ministro no me va a decir cuánto gano, a mí la medicina no me va a decir de qué me puedo curar o de qué no, sino que puedo generar yo la realidad que quiero. ¿Por qué no funciona? Porque hay una conciencia previa cuyo peaje es que tenemos que detectarla, y a esa conciencia previa, primero vaciarse, pero después se rellena, se vuelve a llenar, ahí la aprendo a usar. Eso se llama Wu Wei, aprender a usar las fuerzas de la situación que ya están en mí. Pero mientras me estén dominando no las puedo usar. Yo he enseñado en los textos concretos, o sea, ir a ver exactamente cómo Buda hacía Wu Wei, usaba las fuerzas de la situación, cómo Cristo hacía Wu Wei. Eso lamentablemente se lo traduce como no acción. No es no acción, es una acción total. Es una acción en la que yo acciono con las fuerzas de la situación. Eso se aprende. Son 4 mecanismos de Wu Wei. En los 11 pasos de la magia está en uno de los pasos. En el paso 4 se aprende eso. ¿Y por qué no funciona? Porque hay 3 pasos primeros para vaciarse y llenarte de la verdad. El 4º paso es el Wu Wei y funciona como 4º paso. Si yo de entrada lo quiero limitar a técnicas, es como lo que hace la gente cuando quiere aprender a entrar en los sueños conscientemente. No hay uno que te funciona. Alguna vez te sale, 20 veces no. ¿Por qué? Porque es el paso 7, querido. Hay 6 pasos primero. Si los primeros 6 pasos no se llevan a cabo, cuando yo me voy a dormir, lo que en mi conciencia hay me hace ruido. Y mañana tengo que pagar. No, yo tenía que pensar ahora en la luz, me voy a dedicar con... Lo que previamente está en la conciencia es aquello que va a polarizar la situación. Pero en suma, hablamos de conciencia, hablamos de contexto. ¿Qué texto? El que hay que sacar a la luz, el Aletheia, el Sambriti para Buda. Sacado a la luz ese texto yo puedo llenar. Y ahora vienen 9, esos son los primeros 2 pasos.
9 pasos más para hacer funcionar eso que yo ya puse en juego. Si yo no lo pongo en juego de entrada, aprendo todo lo demás como técnicas sueltas. ¿Qué es? Adquiero conciencia del tercer paso, mis afectos. Cambio no, porque todos los primeros. Si yo quiero cambiar, pero yo siento inseguridad, entonces ¿qué hace la gente? Ese es el paso 3, los afectos, el cómo me siento, cómo lo voy a lograr. Fíjate lo que hace un occidental. Volvamos a mi ejemplo. La semana que viene tengo que ir a tal lugar, ¿quieres? Y no, ¿cómo hago? Empezaste por el paso 3. No, hay que empezar por el paso 1. ¿Desde dónde se arma la certeza de que podés o no? ¿O desde dónde se arma la certeza de que la primera pregunta tiene que ser el cómo? A mí los chamanes me decían, esa es la pregunta del tonto, José. Es la pregunta del cómo. Ok. Para entrar a preguntarse cada uno de esos nidales, eslabones, y que nos liberen, necesitamos hacerlo desde una conciencia en la cual nos hayamos liberado de la verdad que de entrada, cara, cruz. Puedes, no puedes. Tienes, no tienes. Esa conciencia de entrada decide por nosotros. Cuando decide por nosotros, nosotros no estamos ahí. Por eso Buda decía, ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Ya mi lengua dijo, puedo, no puedo. Y yo quiero poder, pero mi lengua dijo, no puedo. Y ahí empieza una cuestión en la que el camino, por eso, es interior. Y ese camino interior conduce a que yo esté en la situación. Lo que está primero no soy yo. Bueno, vamos fácil, Freud. Donde eso era, tú debes advenir. Freud tiene claro, cuando tú empiezas a hablar de una situación, eso en ti habla, tú no hablas. Eso, ¿qué? El contexto, la conciencia. Padres que te dijeron, está bien pensar, está mal sentir. Otra familia dice, mejor el sentimiento, ¿para qué te vas a enredar? Todas son simplemente limitaciones de la conciencia. Y si yo decido, quiero cambiar lo que siento, quiero cambiar lo que pienso, lo anterior me tiene anclado. Ese anterior es estructural y toda iniciación es para aprender. ¿Qué hago con eso que de entrada decide por mí? Ubicado así, uno puede entender por qué no se sitúan técnicas, convicciones, creencias, sino camino. Pero lo interesante, y esto vale ubicarlo, yo todas las semanas hago este mismo trabajo con 2.000 personas de Oriente, de Occidente, de Europa, de América, del Norte y del Sur, 2.000 personas todas las semanas de distintos lugares del mundo nos conectamos a trabajar con esto, lo puedo asegurar. Lo interesante es que mientras caminas también hay efectos. No es que un día vas a llegar y toma el nivel siguiente y el curso siguiente y ahí entonces, mientras tanto se ven los efectos. Y esto es genial. Ahora, todo efecto se rearma si no te interesas en el paso siguiente. Ahí está la humanidad en este momento. La humanidad en este momento está con la posibilidad de un cambio de era. Y todo lo que las profecías enseñaron, 12.500 años, es que el cambio de era la humanidad no lo va a hacer. Y uno dice, ¿para qué me enseñaron lo que me enseñaron? La clave estaba en otro texto, en otro contexto. La humanidad no lo va a hacer, lo tiene que hacer el humano. Lo tienes que hacer tú, lo tengo que hacer. Es de uno en uno. Este salto de era, esta posibilidad de que lo siguiente sea mejor que lo anterior, que se inaugura el 22 de diciembre del 2012 a las 11:11 de cada pueblo, este cambio de era, por primera vez en la historia de la humanidad, no es de la humanidad. Esto es excelente. Tremendo. No hay reforma agraria que me va a salvar, no hay cambio de política, no hay revolución científica. La humanidad no cambia de era por eso. El cambio de era no depende de lo que ocurra con la humanidad, sino que la humanidad depende de lo que ocurre con el humano. Es la primera vez en la historia. Tú, yo y cada uno que tengamos el honor de que esté queriendo escuchar esto, sepamos algo central. Hay profecías, hay grabados. Yo llevo a la gente de mi escuela que los vean y que aprendan a leerlos específicamente con dibujos. Yo los tengo, los trabajo, que nos enseñan desde hace 12.500 años que este salto de era es de maestros. Tú elegiste encarnarte acá, terminémosla con la historia del discípulo eterno. Es para hacernos maestros. Y a un maestro es a quien efectivamente se le encomiendan las matrices de la realidad. Esa es la verdadera etimología del maestro. No que nos vengan con matrices previas de qué se puede y qué no se puede, qué hay que tener para poder hacer tal cosa, y si no, esas son las matrices previas. Ni son malas ni son buenas, son de vieja era. Y si hemos elegido este tiempo para cambiar de era. Dicen, José Luis, varias personas que he leído y he escuchado, que estar en este momento vital aquí en la Tierra es un absoluto privilegio.
¿verdad? Yo podría estar de acuerdo perfectamente con eso. Ahora retomo la pregunta anterior. ¿Pero se tiene conciencia? Volvemos a empezar. Claro, por eso yo repito hacia el punto 1, el juego de la boca, retrocede un casillero. Pero bueno, para tomar un impulso poderoso, depende del texto. Si el contexto por el que me creo privilegiado es por las cuestiones por las cuales precisamente no son las que enseñan por qué esta época es privilegiada, lo que voy a tener es a trasladar la conciencia de la vieja era a el privilegio. Y el privilegio de este tiempo es real, conmensurable, demostrable y crece desde esa fecha que dije, 22 de diciembre de 2012. Ese privilegio es una confluencia única que hacía 25.625 años no se producía en este lugar del universo llamado nuestro planeta. Llega una fuerza que no llegaba desde esa época. Todo el zodíaco de la de Egipto es un círculo completo. Ese círculo empezó 25.625 años y está pensado para que sea el final de este tiempo. Así está pensado. Y las instrucciones más importantes están concentradas ahí. ¿Y qué hay ahí? La llegada de algo que está en el zodíaco de Dendera que no había estado en ningún otro lugar. Ese algo es el alma mater de lo que estamos hablando. Ese algo es una especie de energía que está llegando desde el centro mismo de la galaxia. Y que antes habían un montón de cuestiones entre el planeta Tierra y ese centro de la galaxia, el Hunahpu de los mayas, que nos decían, no, acá no llega o llega mínimo, o muy de vez en cuando viste el golero, le dicen acá, cuando arman la barrera de un tiro libre, pónganse acá. Pues acá estaban, córranse a ver si llega algo, no llegaba nunca nada, o gotitas, y llegaba tan poco que había que ir a buscarlo en lugares desérticos, de montaña. Por eso las iniciaciones son ahí en la historia, desiertos, montañas. Llegaba tan pocas gotitas de eso que enseguida el humano además lo impregnaba de lo que había acá y por eso tenían que ir a esos lugares. Hoy ya no. Desde el 22 de diciembre del 2012 se alinearon de una manera única los planetas y tenemos para mucho tiempo alineación que hace llegar esa energía que en la antigüedad se llamaba maná, que en la antigüedad se llamaba ki, que en la antigüedad tenía muchos nombres y que hoy la ciencia ha descubierto, no descubrió algo que no estuviera ya profetizado, con el nombre que le dio muy bien puesto, plasma. Plasma del Sol. ¿Y por qué importa? Porque plasma no es solo un adjetivo, tampoco es solo un sustantivo, es un verbo. El plasma tiene una particularidad, permite plasmar realidad. ¿Qué es el plasma? La sustancia base de la realidad. Dijimos, vis, la mente y la sustancia. ¿Qué sustancia? El plasma. Tú y yo, la mesa, ¿qué es? Sólido, líquido, gaseoso. Sólido, líquido, gaseoso. Antes de ser sólido algo fue líquido, antes de ser líquido fue gaseoso, antes de ser gaseoso, líquido y sólido es plasma. La buena noticia ¿cuál es? El plasma es contextual. Volvemos a empezar. El plasma acepta instrucciones, acepta texto. Tú al plasma le hablas y cambia completamente. ¿Conoces las experiencias de Emoto? Masaru Emoto, el japonés que fotografió el agua. En las sí. Estamos hablando, todo el mundo la conoce. Sí. Él lo hizo con el agua y ya observó algo. Tú le dices al agua, porquería, esto es horrible, ¿no? Y el agua, ¡ay! Toma una forma totalmente. Esa agua después cambia de estados y se transforma en ti, en mí, en tu líquido interior, y genera algo disarmónico. Pero si al agua, ¿por qué se bendice el agua? ¿Qué es bendecir? Decir bien, ponerle un texto. ¿Qué es agua bendita? Agua contextuada, pero es riguroso. Y agua con texto significa, yo le pongo algo que cuando me lo tomo, me va a generar, ayudarme a tomar conciencia del texto que puse. Por eso los rituales de magia son eso. Le digo al agua lo que quiero lograr, me lo tomo. Quiero una respuesta para tal cosa. Y antes de dormir me tomo ese vaso de agua y en el sueño. Son rituales básicos de magia, pero funcionan. Como decían los chamanes, lo raro, José Luis, de lo que tú haces es que funciona. Bueno, lo que es interesante entender es que el plasma es más sensible aún que el agua. Y ya Masaru Emoto pudo fotografiar el agua y vio que, digo bien algo, el agua se pone hermosa. Mal digo una maldición, digo un insulto, digo me odio, no voy a poder, lo que sea, el agua toma el patrón. Ok, el plasma es infinitamente más conductor que el agua.
O sea, el plasma acepta instrucciones. El paso 1 al 2 del método de la magia trabaja con lo que vas a plasmar en el paso 10, pero en el medio está el paso 11. ¿Cómo en el medio? Entre paso y paso, por eso es 11, 1 y 1. Entre un paso y un paso está el paso 11. Entre el paso y un... ¿De qué me tengo que liberar? Porque si no, reboto lo uno anterior. Ah, wow. Por eso el paso 11 es el gran maestro. Cuando yo escribí Casualizar uno de los textos, Dios me dice, pero no escribiste el paso 11, no, leílo otra vez, no entendiste entonces. El truco está en que el paso 11 no es un paso en sí mismo simplemente. Moisés en la Biblia lo demuestra, llegó al paso 10, pero no lo pudo evitar, jamás aprendió cuál fue su error. En cambio hay otros textos de magia que hablan de Moisés que te cuentan cuál fue su error, no cumplió su palabra. Él no había cumplido su palabra. Entonces el paso 10 no pudo evitarla. ¿Por qué? Porque entre 1 y 1 hubo algo de lo que se tuvo que vaciar que no lo pudo hacer. Siempre es una misma enseñanza lo que estamos viendo. Afortunadamente, la realidad va de adentro a afuera, primera ley de magia. De lo sutil a lo denso, segunda ley de magia. De lo particular a lo universal, tercera ley de magia, cuarta ley. Pero hay algo que me va a impedir todo eso. Ese es el paso 11. Esa cuarta ley me enseña que para trabajar así hay algo que me va a impedir. ¿Qué? Que yo creo que la realidad viene de afuera adentro, de lo general a lo particular. Hagamos un gran cambio social en el ser humano. ¿Sabes cuántos cambios sociales subieron? Todos. De izquierda, de derecha, dictadura, democracia, dicta blanda, lo que quiera, monarquía. El humano sigue teniendo el mismo problema. En cambio ahora tenemos plasma en abundancia. Se acabaron las excusas. Cuando yo enseñaba esto en los plenarios antes del 2012, les decía, se acabaron las excusas. ¿Y quién quiere que se acaben las excusas? Nadie levantaba la mano. Claro. Ahí uno toma cierta conciencia. Está muy cómodo el ser humano, creyendo que lo divino está afuera, después que nos morimos nos encontramos con lo divino. Aquí es un pecado de soberbia querer decir que yo quiero mi divinidad. Me da que te va a hacer mal, castigo a Lucifer, la historia. La gente no tiene idea de qué pasó con Lucifer en realidad y de que no hay iniciado que no nos haya empujado a entender que hay un solo problema para el ser humano, punto, ser humano. Y que la cura a eso es ponerte del lado de lo divino. Esta es esa era para la que nos prepararon. Al tener más plasma y tener más materia prima, más divinidad en mí. ¿Por qué? Y porque ¿quién es Dios? ¿El que se amolda a las realidades? ¿El que se adapta a las realidades o el que genera realidades? Y ahora tienes plasma en abundancia. Cada minuto hay más plasma. Al haber cada minuto más plasma, es como que yo no tengo casa y cada vez te está regalando más ladrillos, más. Pero construyela tú. No puedo, no debo, no, la casa me la tiene que dar Dios, si no es un pecado. Atrapado en ese contexto, el humano no toma conciencia del tiempo en el que vive. Entonces, respuesta concreta. Sí, es un privilegio, pero el privilegio de que con un estado de conciencia cada vez más del lado de la divinidad y no del lado de las soluciones humanas. ¿Qué es las soluciones humanas? No puedo, voy a ver qué hago para poder. No tengo, voy a ver qué hago para tener. No sé, voy a ver qué hago para saber. Pero ¿quién decidió que no tengo, no puedo y no sé? A Dios nadie le dice eso. Y cuando uno le habla en serio al ser humano de la divinidad del humano, te miran con que tú te crees Dios. Podemos decir así, lo estamos intentando. Cristo decía, sed santos porque yo soy santo. No decía, yo soy santo, a vos no te tocó. Tú esperas después de morirte. La invitación es a la iluminación en Buda, no a que con la lamparita encendida de Buda tú te ilumines. O sea, la invitación es a la divinidad. Esa es nuestra era. Mira qué lindo nombre. Qué bueno. Título de nota. La invitación a la divinidad. Por eso es el maestro, ya no el discípulo eterno, no el humano eterno. Y el humano busca soluciones humanas para los problemas humanos. Y si el humano toma conciencia de que el problema del ser humano es ser humano, va a tener que decidir pensar con una decisión de divinidad. Este es el primer paso. Los chamanes lo dicen con esa frase que acabo de ubicar. La divinidad es una decisión. Y desde hace 25.625 años el humano no tomó esa decisión. Cada vez que el humano dice, quisiera encontrarme con la divinidad en mí o algo así, viene toda una conciencia previa que lo transforma en soberbia, pecado, extravío. Humano es casi un adjetivo. Si yo digo, ¿qué humano que eres? Parece que te estoy diciendo el adjetivo. Todos los iniciados están de acuerdo en que el humano es un serio problema. Todos los mitos, yo leí todos los mitos que conozco. Todos los que conozco, fui y los estudié. No hay mito en el que los dioses quieran a los humanos. ¿Pero por qué? Porque no los quieren como humanos. Y basta ver cualquiera de esos mitos, tal vez el más
representativo que conocemos en Occidente, Prometeo. Uno dice, qué malo que era Zeus, que no quería que nos llevemos el fuego los humanos. Y qué bueno que es Prometeo, que fue y se lo robó y se lo... O sea, nos ponemos del lado del ladrón. Entre Dios y un ladrón, elegimos el ladrón. ¿Qué diferencia con Cristo y Barrabás? Entre la encarnación de Dios y el ladrón, liberen al ladrón. ¿Entiendes que es un mismo problema? Lo que no quería Zeus es que el humano acceda al fuego, sino que se tenga que transformar en divino para acceder al fuego. Y después pensemos. Cambia la historia. Otra cosa es tú no. No, tú no como humano. El Bardo Todo, yo enseñé el Bardo Todo, el iniciático, 3 años seguidos de un plenario del tema. El Bardo Todo, el libro que te cuenta qué pasa después de morir para los tibetanos, y que es universal, no es solo para los tibetanos, son los que ellos lo escribieron, te dice en realidad, cuando tú te mueres es piedra blanca o piedra negra. Llevas luz, pasa. No llevas luz, reencarne. No es cuántos problemas resolviste en la encarnación, cuánto te fue de mejor o no. Me pongo del lado de la luz, de la divinidad, ya no necesito encarnarme. La encarnación es para eso, para tomar decisión de divinidad. Por eso el mismo Bardo Todo dice miles y miles de encarnaciones en cada persona se necesitan, porque nadie toma esa decisión. Ahora entendamos, perfectamente lo podemos ver. Cuando yo en una situación tomo conciencia de divinidad, decido ponerme del lado de la divinidad, no hay cuestión que me pueda hacer sombra. ¿Por qué? Porque la luz no genera sombra. Lo que genera sombra es todo aquello que hay entre la luz y lo que quieres lograr. La luz busca más luz, ¿viste el fuego que busca más fuego? Sí. El fuego busca más fuego. Los estados luminosos de tu mente buscan más estados luminosos. Si tú lo haces obstáculo con algo que proyecta sombra, no puedo, no tengo, no sé, no debo, la luz se defiende de ti. Prometeo lo mostró con claridad. Y ahora pensemos, ¿para qué se transformó el fuego en los humanos? Arma de guerra, arma de fuego. O sea, tenía razón Zeus. No era bueno que el humano como humano accediera al fuego. Lo que no es lo mismo que el humano tenía prohibido el acceso, lo tenía prohibido como humano. Me voy a la India, es lo mismo. Los dioses no quieren saber nada con el humano. Brahma, Vishnu y Shiva. Shiva, que es el representante por excelencia de la materia del humano, el humano materializado, y Brahma. Brahma pone un gerente adelante de Shiva, Vishnu, un gerente, un filtro. No me traigas humanos, le dice literalmente. Cuando vos traémelos y vos podés defender que ese humano ya no está humano. Que por lo menos llegó al estado de Shiva. Con el estado de Shiva, le doy audiencia. Si no, no me lo traigas. ¿Por qué? Porque precisamente el problema es ser humano. Ahora, para un humano tú le hablas de el problema es ser humano y busca soluciones humanas. O sea, más humano. Eso es un cambio de paradigma necesario. Y haciendo una analogía entre lo que estás diciendo de la luz que no puede generar sombra, que me gustó mucho, claro. Bajado a la tierra, al mundo, ¿no? Más terrenal en el que estamos, podría decirse que cuando uno cambia su frecuencia, su vibración y va tomando conciencia un poquito más de luz, actúa mejor, también le van viniendo las situaciones y las personas acorde a esa transformación. Absolutamente. Que lo similar busca lo similar es una ley de magia. Es una ley de magia. Esto yo lo demuestro, pero es mi vida. Es mi vida. La demostración de que alguien, si en su mente logró iluminar, ahora sí, efectivamente, ubicó la frase, lo siente, empieza a ver generaciones de realidad alrededor. Esas se llaman, con un nombre que en la India es sagrado y acá es despreciado. Te voy a decir la traducción primero. Casualidades. Eso que tú has dicho se empiezan a generar, se manifiestan como casualidades. Pero nosotros tenemos un estado de conciencia previo que lo ha generado por casualidad. Ahí está la sombra. Ahí se proyecta. Entonces se apaga la casualidad. ¿Por qué? Porque efectivamente no la seguí iluminando. En la India, uno de los nombres que recibe la casualidad es Lila, la misma etimología de Allah, deidad. Lila es la casualidad de la India, el juego de Dios. Dios envía una Lila, una casualidad. ¿Y qué significa esto? Algo muy interesante. La casualidad es sagrada. Divina. Pero mi mente humana la paga. Lo han logrado por casualidad. Hay gente que tiene suerte. En la India es casualidad, es sagrado. Aquí es casualidad, es menos meritorio. Generar casualidades es el paso 7 de la magia. Y eso precisamente exige de entrada que la primera pregunta no sea la que antes dijimos, que es la que se nos aparece primero a los humanos. ¿Cómo hago? La casualidad es el cómo. El cómo me lo va a enviar el universo. ¿Por qué vía? Por una casualidad.
Y si yo estoy en mi mente humana creyendo que tengo que yo encontrar el modo por el cual, en lugar de generar la realidad para que la casualidad se genere, cuando pasa la casualidad no la veo. Por eso para los griegos la casualidad, recordemos, es el mito de Tiqué. Y Tiqué, que era un bebé desnudo, mojado, y que venía corriendo de frente y solo podías cogerlo por el mechón del pelo. Porque cuando lo querías agarrar se te resbalaba. Esa es la casualidad. La tienes que ver venir cuando está de frente. Okay. Porque si la miro cuando yo, ¡ay, lo quiero agarrar y se me escapó! Además hay leyes. Si uno desprecia una casualidad, le viene desgracia, para decirlo de una manera que no nos olvidemos. No es que después te viene otra oportunidad fácilmente. ¿Cuál es el secreto? En lugar de esperar las casualidades, crearlas. Y acá empieza la historia dialéctica del ser humano occidental. Pero si yo creo la casualidad, es causalidad, no es casualidad. Ok, ahí empezamos a generar sombra. Yo tengo que aprender a causar casualidades. Es casualidades, y José Luis te pregunto, porque para saber la diferencia, sí, claro. ¿Casualidades podría ser sincronías o son cosas diferentes? Ese es el nombre junguiano. Está muy bien nombrado, pero tenemos que profundizar el tema. Si quieres lo hacemos. Venga, con mucho gusto. Siempre te voy a decir que sí. Muchas gracias realmente, porque no todo el mundo quiere profundizar ante temas que, digamos, nos gusta mantenerlo en un nivel New Age. Casualidades, le ponemos otro nombre, no. Es verdad, Jung lo llamó sincronicidades y está muy bien llamado. ¿Por qué? Cuando Jung habló de sincronicidades, hay que ir a ver lo que él dijo. Okay. Y para ir a ver lo que él dijo del tema, él dijo algo perfectamente, así como Freud se anticipó al concepto de neurona, cuando existía el concepto de neurona, y Freud pensó en el proyecto de una psicología para neurólogos, algo que es la neurona, que después vieron en un microscopio. Jung se anticipó al concepto de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, cosa que nos parece normal, pero para Jung esto era el animus y el ánimas. El ánima. Bien. ¿Qué es sincronicidad? Una sincronía, un poner en la misma frecuencia dos cosas. ¿Qué cosas? Los dos hemisferios cerebrales. Esto es lo que la magia produce. Tú tienes que trabajar con ambos hemisferios sincronizados. Fíjate que antes decíamos, un hemisferio de vaciado, un hemisferio de llenado. Sí. Yo tengo que nombrar y tengo que sentir que lo que estoy nombrando se va a generar, si no, no. Si el hemisferio no lo sincronizo, no genero sincronicidad. Entonces viene muy bien nombrar. Casualidad igual sincronicidad. ¿Pero qué sincronicidad entre mis hemisferios cerebrales? Vale. El humano quiere profundizar en alguno de los dos hemisferios. Hay familias que son familias intelectuales. Te enseñan que las soluciones se encuentran esforzándose, pensando. Hay familias que son, vos dejá que surja el sentimiento y vos seguís lo que te surgió. Las dos están buscando soluciones humanas. Claro. Soluciones desincronizadas. ¿Desequilibrar? Sí, claro, por supuesto. Sí. Y peor aún, tachan uno de los polos. Claro. ¿Qué pasa si yo tacho el polo de la batería? Porque en mi familia les gusta el polo positivo. No, en mi familia el polo negativo. No prendo el foquito, no prendo la lámpara. Necesito aprender a conectar ambos polos. Pero el otro polo, si yo soy de una familia intelectual, el otro polo lo quiero mantener desconectado. Y en forma inversa. Cuando lo quiero conectar, el polo que aprendió mi historia, que era el que estaba en las soluciones, me hace obstáculo al anterior. Volvemos a Buda. La cuarta noble verdad me advierte que las tres primeras nobles verdades no las puedo generar sin las dos verdades. ¿Dónde entra el Paramarta y el Sambriti? ¿Dónde entra la verdad previa de que hay que seguir los sentimientos? Es tan falsa como hay que seguir los pensamientos. Y si yo a alguien le digo, conéctate con ambas cuestiones, empieza el problema. No lo sabe hacer, no lo puede hacer, porque hay una conciencia previa que ya es el menú de base sobre el que no quiere trabajar. Quiere aprender a resolver los problemas humanos con paradigmas humanos. Einstein, ocultista célebre del siglo XX, yo lo digo así para provocar, cuando yo le decía esto hasta hace unos 25 años, me tiraban con la biblioteca, como que Einstein era ocultista. Después se publicaron las cartas de la sobrina nieta de Einstein, ya está demostrado. Einstein leía estos temas, antes de dormir leía estos temas, a los físicos les regalaba estos textos, casualizar les regalaba textos de estos temas, y Einstein dijo claramente, no he resuelto un solo problema con lo que aprendí en la universidad. ¿Con qué lo resolvía? Él soñaba las soluciones, se dormía un rato, 30 sueños, la gente no sabe. Einstein descubrió la teoría del relativismo. Con lo que decíamos de Descartes, se aplica a esto. O sea, nuestros parangones de hemisferio izquierdo no fueron hemisferio izquierdo con lo que lograron. No es con atributos humanos de pensar mejor o sentir mejor. Ese juego de sincronización de ambas cuestiones toca algo que
el occidental quiere. Cuando tú sincronizas los dos hemisferios, se enciende todo el cerebro. ¿Viste cuando se hacen los electroencefalogramas? Sí. Se evidencia que se enciende, quiere decir te iluminaste. Entonces hay generación de materia, hay generación de revis. La mente, entonces se produce la casualidad. Cuarto paso del método. Empiezo a ver señales de casualidades. Todavía no está la casualidad, pero si a la señal que es una chispa no la alimento, no se produce casualidad en el paso 7. Si a la señal que es una chispa la apago, porque es una casualidad, yo lo tengo que ver, se me presentó, ahora no se me va a presentar más, ¿y ahora qué hago? La apagué, ahí empecé a generar sombra. Si la enciendo, genero más luz. Ese es el paso 4, donde se decodifica el mundo interno y el externo ya conectados. ¿Por qué vía? Señales de casualidades. Quiero ganar tal dinero, salgo a la calle y pasa ahí un ómnibus que tiene una publicidad de gane el dinero que quiera. No es la casualidad, pero es una señal positiva, una forma inversa. Quiero ganar tal dinero, salgo a la calle y un mendigo y me viene a hablar el mendigo. No es. Entonces en mí tengo que revisar que la aletheia. Volvemos a Cristo. No logré meter en una. Ahí está donde la dialéctica luz-sombra que antes mencionabas, tal vez es un buen lugar para una conclusión poderosa. En la India, a los guías, a quien enseña estos temas, se le ha dado un nombre que en Occidente se conoce, pero se desconoce completamente el contexto, o sea, de qué habla. Gurú, todo el mundo conoce la palabra gurú. Gurú significa literalmente luz-sombra. O sea, el gurú no trabaja con la luz nada más. Detecta dónde proyecta sombra. ¿Entiendes? Claro. Esto es tan necesario. Si nosotros queremos luz, antes lo nombraba, Jung dijo una frase espectacular: no se puede generar luz si no saco lo que proyecta sombra. Porque la luz ya está ahí, el problema está todo lo que hay alrededor. No es generar luz, es sacar lo que proyecta sombra. Ok. Paradójicamente, nadie ve la luz si no es por lo que le hace obstáculo. Si esto es demasiado físico, frenamos. Pero tú me pedías cosas concretas de la vida cotidiana. Sí. ¿Por qué cuando miras el firmamento de noche dices todo es oscuro, excepto esos puntitos? Esos puntitos son el lugar donde la luz rebota y tú lo ves. O sea, si no hay algo que trata de frenar a la luz, no viene la luz. Pasémonos a la vida cotidiana. Los problemas que yo tengo en la vida cotidiana, los que tratan de frenar a la luz, son para que yo tome conciencia de la luz. Vale. Sí, claro. Sin lo que le hace obstáculo a la luz, no tomaría conciencia de la luz. Claro. Como si hubiera vacío en el universo y no hubieran corpúsculos. ¿Viste cuando está la luz en una situación, en un ambiente? ¿Cuándo lo ves? Cuando hay partículas de polvo en el aire. Si no la ves, la luz ya estaba ahí, no precisó que estuviera el polvo. Pero si no hay algo que le haga obstáculo a la luz, no tomó conciencia de la luz. Por eso la emuná no sirve sin la aletheia. Porque lo que va a dar a luz, dar a luz la realidad que yo quiero, necesita tomar conciencia primero de la partícula de mi pensamiento, de mi sentimiento, que me hace obstáculo a eso. Pero no hay un error de diseño del universo. No es que está mal que esté la sombra, es lo que me permite tomar conciencia de la luz. Yo estoy enseñando ahora, desde hace 3 años en un plenario, llegué a la ley 5 nada más, las 11 leyes de la luz. La magia enseña algo que se puede encontrar perfectamente utilizable en las leyes de la luz. Cada paso de la magia es un paso de método y es una ley de la luz. Y de lo que estamos hablando es de eso. La luz no trata de penetrar a un obstáculo. Viste que tú hablas de un lado de la pared y del otro lado de él y te escuchan, sí. Pero tú enciendes una luz. Por muy fuerte que sea, ni se entera. La luz no trata de penetrar al obstáculo. Está ahí para que tomes conciencia del obstáculo. ¿Entiendes? La luz está ahí para eso. Ahora, no olvidemos que la misma palabra une ambas dos cosas. La palabra y la palabra luz son lo mismo. Logos. ¿Qué significa logos? 3 cosas. Logos es luz. Logos es palabra. Y logos es lógica, pensamiento. Los 3 primeros pasos del método de la magia. Cambiar el pensamiento, cambiar la palabra para entonces poner en luz aquello que de otro modo quedaba en penumbras. Vale. Por eso de esos pasos depende lo que viene. Creo que estamos haciendo un compendio poderoso con temas que, bueno, has tenido el tino, voy a usar esta palabra, el valor de tirar temas que son gigantes. Es decir, no me has preguntado cosas chiquitas o puntuales, la conciencia, la realidad, el camino, son cosas gigantes. Por eso creo que
es una manera de respetar a quien tiene la amabilidad de escuchar estas cuestiones, no reducir el tema a formulismos, a frasecitas, sino mostrar en esto siempre la misma lógica. Solo que de esa lógica hablaron los grandes iniciados, cada uno tratando de ubicarlo con más cuestiones para que se entienda esa misma lógica. Buda, Cristo, Mahoma, Milarepa, Sankara, Sosam, Wiracocha, me voy a todas las culturas que quieras, siempre enseñan la misma lógica. 11 pasos, 11 leyes de la luz, pero el humano, ante la luz, la busca y cuando la encuentra no la soporta. ¿Qué hemos hecho ante los iluminados? No lo soportamos, los crucificamos. Los crucificamos, le ponemos una iglesia encima. Buda pedía, no se hagan iglesias en mi nombre. En cuanto se murió le cagaron. Mahoma, todo lo contrario. El Islam que hoy dice, ay, no tiene nada que ver con Mahoma, es todo lo contrario. Mahoma era un tipo que estaba del lado del perdón. Y hoy tú tienes la imagen de un Islam que sale con la cimitarra a romper cabezas. Todo lo contrario. O sea, el humano busca la luz y cuando la busca, ¿viste? El párpado, la retina se contrae, cierra los ojos, hace así. Lo entendí. ¿Entiendes? Claro. La ciencia nos está convenciendo, si dejamos la ciencia, nos convence de que, cuidado, el plasma del sol es un problema, se van a freír las comunicaciones, la capa de ozono, o sea, la luz es un problema. Mientras creamos que la luz es un problema, vamos a tratar de interferir a la luz. Ese es el humano. Ese es el humano. El que busca la luz hasta que la encuentra. Cuando la encuentra, le da la espalda. Entonces, ¿qué ve? Sombra. Si tu vida está en sombras, es porque le has dado la espalda a la luz. Esto no es una frase de sobrecito de azúcar. Esto es tal cual. Si yo estoy de frente a la luz, no hay sombra. Cuando mi trabajo está en sombra, cuando mi pareja está en sombra, cuando mi salud está en sombra, lo que sea, es porque le he dado la espalda al logos. ¿A qué estoy diciendo de eso? Al texto. Que me impide ponerme de frente y generar lo que yo quiero generar. Volvemos al primer tema. Contexto, conciencia. No es una metáfora. Piénsenlo un minuto y es así. ¿Cuándo vivo en un mundo de sombra? Cuando la luz la tengo atrás. Le he dado la espalda a la luz. Quien se pone de frente a la luz jamás encontrará que proyecta sombra algo en su vida. Qué bueno. Y en forma inversa. Cuando hay sombra es porque estoy proyectando sombra. ¿Qué quiere decir? Le di la espalda a la luz. ¿A qué? Al logos, al texto, al contexto. Tomé conciencia de acuerdo a la conciencia anterior. No generé yo. Volvemos al primer punto. Entonces es una cuestión, una lógica, un camino. No son caminos, esto es lo general. Por lo tanto, no es relativista. Uno piensa una cosa, es relativista, sí, en el sentido que Einstein lo enseñó. Cuando enseña, el universo es relativo y la gente lo traduce por es más o menos. Relativo significa sujeto a relato. Claro. Y de eso estamos hablando. El contexto, el relato, el texto con el que nombro las cuestiones. Como ven, todos los caminos conducen a la iniciación, pero el humano no quiere caminos. Ese es el problema. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo definirías vos, José Luis, ya que te tengo acá y te quiero preguntar? Yo hay veces que, claro, estoy llevándolo a lo terrenal, al día a día. Estoy por ahí en una situación muy diferente a la que yo quiero estar, pero tengo un sentir muy profundo, te agradezco, un sentir muy profundo de que eso sucederá. Y no me preguntes cómo, porque quiero llegar ahí y estoy acá y no veo ni el camino ni nada, pero esa sensación tan profunda, tan grande, ¿cómo la podemos definir? Si mi mente quiere intentar una definición para eso. No, bueno, ya está trabajado esto, afortunadamente. Yo los primeros años que empecé a enseñar, yo enseñaba muy con las concepciones de Oriente, hasta que descubrí el chamanismo, que enseña lo mismo, pero en concepciones más occidentales. O sea, ni una es mejor que la otra, esto quede claro. Esto está en el Zen, lo que acabas de indicar, y es un estado particular de la mente que se llama Horiki. Horiki, si me pongo a explicar la etimología es muy interesante porque me llevaría un tiempo largo, pero Horiki es la unión de dos estados, Tariki y Hiriki, que es, en términos de Buda, vaciar la mente y llenarla, lo que decíamos antes. Ese momento es un momento micro, chispa, que te dice, sí, es posible lo que quieres, porque en algo me vacié de lo que me hacía obstáculo. Ahí que recomienda el Horiki, que yo tomé clara dimensión de qué cuestión fue de la que me vacié. En que antes tuvo que haber en mi mente un clic, una revolución, un sueño que a la noche me dio estímulo, me dio posibilidades, una casualidad. Justo abrí un libro en una página y yo con esto ahora pienso, pero ahí viene el estado. Vale. Con un vaciado previo. Ese vaciado es más importante aún que lo que se arma como chispa.
Porque el vaciado es el vaciado de lo que no me lo hubiera permitido. Es como decir, es más importante ver por qué no enciende la leña que seguir buscando con el chispero a ver si se me va a agotar nada más. Claro, me tengo que vaciar de la humedad que tiene esta leña. Entonces con eso lo puedo lograr. Mira, esto, los 11 pasos de la magia son 5 pasos y 5 pasos. 5 pasos lógicos, 5 pasos de caos maravilloso. 5 pasos que yo los mantengo con un orden y después libero la cometa. Y ya tiré la flecha. Harry en el Zen lo muestra. Yo puedo manejar hasta el momento en que tiro la flecha. Pero todo lo que va a ocurrir una vez que tire la flecha dependió de esos primeros pasos. Los 5 primeros pasos los manejo yo. Okay. Los 5 segundos pasos ya dependen de lo que hice de entrada. Los 5 primeros pasos me van enseñando una mitad de método, que la segunda mitad lo que hace es amplificarla a niveles que ya no lo puedo frenar más. A mí particularmente esto que dices me produjo en cierto modo 2 mitades de mi recorrido también. Porque muy al principio, cuando uno empieza el camino de la magia, y a todos al principio nos pasa lo mismo de entrada, es un caos. Aprender a ordenarlo es necesario, es un caos. ¿Qué hago? Aprendo a respirar, hago vegetarianismo. La gente se cree que porque es vegetariano es más espiritual que si no fuera. Yo conviví con los hombres sagrados de la cultura, unos comen carne, otros comen rabanito y son igual de sagrados. Esto hay que entenderlo. Ok, ordenar eso de entrada es necesario y ahí uno aprende todo eso que quiere que ocurra en la vida. Al principio te sorprende mucho en magia todo lo que sí. Te deja muy perplejo. Es posible decirle al sol tal día en tal lugar, pero antes que llueva, y eso es una carta de presentación que uno pone en los cielos cuando llega a un lugar, ¿no? Ok, todo lo que sí. Pero cuanto más avanzas, lo que más te empieza a llamar la atención es lo que no. ¿Cómo puede ser que la humanidad igual no toma partido por esto? Cuando todo lo que sí le demostró que hay algo muy superior a lo cual se puede acceder. En las primeras partes del camino, tal vez los primeros años, las primeras décadas, uno está muy fascinado con todo lo que sí logra, pero eso mismo te va mostrando una proyección de sombra. Lo que no es tremendamente más sorprendente. ¿Cómo puede ser que igual cuando tú le dices a alguien, has logrado con magia tal cuestión, diste a luz tal cuestión, que no lograba, sigue avanzando hacia las leyes de la luz, y tú ves que dicen que sí, pero igual no avanza, no avanza, no avanza. Siguen queriendo la solución humana. Lo que no es mucho más sorprendente que lo que sí. En lógica, esto se llama diagrama de Peirce y te enseña, es que el no es infinito, el sí es parcial. Tú puedes hacer que sí, por cada cosa que tú sí has estudiado, hay infinitos que no has estudiado. El no es infinito, el sí es parcial. El camino del mago es hacer sí lo que el humano, la conciencia previa, decía que no. El camino de Dios es hacerte consciente de lo que todavía no. Esto es lo que vinieron a hacer los iniciados. Fíjate que nos venían a decir todo lo que no habíamos aprendido de los anteriores, mientras nos mostraban lo que sí, pero querían que tomes conciencia de lo que no. Y lo que el humano no hace es el uso de 4 cuestiones que son el umbral, y esto es algo decodificado en esta enseñanza, del mago a lo divino. Así como lo primero es pasar del humano al mago, después hay que pasar del mago a lo divino. Para eso son los caminos más avanzados que dejaron los iniciados. El camino del perdón. El humano no quiere saber nada. No quiere saber nada con el perdón. Están los perdonadores seriales porque en su mente hay que perdonar, y están los que no pueden perdonar porque en su mente. El camino del uso de la sexualidad. El humano quiere hacer un uso sexual humano, nada más. Reproducción o placer. Está muy bien eso, pero no es para eso solamente la sexualidad. El camino de entonces se llama perdón, sublimación. El camino de lo que hoy dijimos de entrada. Aprender la estructura de la divinidad en el universo, pensar con la decisión de la divinidad y el hueco por el que se entra en todo esto. Ese hueco es una palabra sagrada que usaron por igual Buda, Cristo y Mahoma. Si tú me dijeras, ¿hay algo en común entre Cristo, Buda y Mahoma que podamos comprobar? Sí, hay una palabra que usaban los tres. Esto. Doy mi vida por conocer esa palabra. Una palabra que por igual, y es la palabra que está en la base de todo lo que enseñaban. Esa palabra es la palabra que aquí en Occidente nos llegó en cosas tales como Aladín, el genio que podía ir hacia Abba, pero terminó dentro de la botella otra vez, porque prefirió ser un din. Din es la palabra. Din significa divino, pero también significa deuda. Yo tengo que tomar conciencia de mi deuda, de lo que no, de aquello de lo que no quiero saber en mi encarnación con lo divino para tener acceso
a la divinidad. Por eso Aladdin es el din que podía ir hacia Allah y rebotó y se quedó preso de lo humano, en la botella adentro otra vez, hasta que el humano decida sacarlo. Por eso la magia puede ser un camino que me conecte con la divinidad, es lo que hicieron los iniciados. O me puedo ser un excelente mago, fenómeno, bárbaro, pero lo que no sigue siendo. Y eso es lo que los iniciados no soportaban. Los iniciados no soportaban que el humano le siga dando la espalda a la divinidad, aun cuando la divinidad le generaba cosas que sí se demostraban que el enemigo no podía sobre ese particular encarnador de lo que la palabra divina traía. Ahí estamos en este momento. La humanidad ya tuvo magia, tiene magia. Yo que enseño magia te digo, pero mira que la magia es para conectarte con tu divinidad. Y ese es el pasaje de vieja era a nueva era. Divinidad, luz, plasma solar. Pero cuidado, la mente humana le hace obstáculo. Pero estamos aquí para tomar conciencia de eso. De esa mente que le hace obstáculo y que no importa cuánto plasma nos envían, la mente le sigue haciendo obstáculo o empieza a capitalizarlo. Ahí generamos la plasmación de una realidad, sustancia que sigue a la luz. ¿Para qué? Para que la sustancia siga a la luz, miramos hacia lo humano, o para mirar hacia la luz. Ahí estamos ahora. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por esta lección magistral. Ya que el perdón es uno de los caminos, pido perdón si me extendí demasiado. No. Pero también al mismo tiempo es momento de que se sepa que todo esto no son formulismos de New Age, sino que la profundidad que hay detrás de todo esto es infinita, afortunadamente. Por eso gracias por esta posibilidad. Gracias a vos.